laboral con Gabriel Sanchezini. Recuerden que si ustedes quieren hacerle preguntas a él, lo pueden hacer de tres maneras. Uno, a través del fanpage, con el numeral CITTE 2016, lo pueden hacer levantando la mano, vamos a pasar los micrófonos, o otras personas quieran hacerlo a través de un papel y nos hacen llegar las preguntas. Gabriel Sanchezini es economista de la Universidad de San Andrés y máster en políticas públicas de la Universidad de Georgetown, Estados Unidos. Actualmente es subsecretario de Educación del Ministerio de Educación y Deportes de Argentina. En el 2015 publicó su libro Educación 3.0, la batalla por el talento en América Latina, con Editorial Norma, libro que tengo en mis manos, un libro que ustedes pueden conseguir el día de hoy y es una excelente publicación y pueden compartir todas estas herramientas con nuestro autor que va a estar el día de hoy. En el 2011 fue coautor con el actual ministro de Educación y Deportes de Argentina, Esteban José Bullrich, del libro Ahora, Calidad. Recibamos a Gabriel Sanchezini con un fuerte aplauso de Argentina. Para nosotros es un placer tenerlo aquí, Gabriel. Bueno, buen día a todos. Gracias por la presentación. Gracias por estar acá hoy. La mañana, muchas gracias a Norma por la invitación que me hicieran y por tanta difusión del libro que publicamos el año pasado. Gracias a mi amigo José Tomás Genao y a todo su equipo. Gracias a Diego Merino por haberme invitado. Estoy muy contento de estar nuevamente aquí en Bogotá, desde que asumí mi nuevo cargo en diciembre que no venía, así que es un placer estar con todos ustedes. La idea de hoy, si les parece bien, es que yo voy a hablar 20-25 minutos sobre algunas ideas que preparé para compartir con ustedes sobre educación y educación y trabajo y el futuro laboral, y después dejamos otros 30-40 minutos para hacer preguntas y respuestas. Me parece que es mucho más interesante tener una conversación entre nosotros que yo monopolice toda la hora que tenemos y les hable. Así que si les parece bien, empiezo con algunas ideas y luego pasamos a preguntarnos o debatir entre nosotros de estos temas. Yo quiero hablar sobre todo de educación y trabajo. Estoy actualmente, como decían recién en la presentación, en una posición en Argentina que estoy dirigiendo el INET, que es el instituto que regula y valida toda la educación técnico-profesional en el país. Son 4.300 instituciones con 1.100.000 alumnos y casi 72.000 docentes, que incluye todas las secundarias técnicas, casi el 15% de las secundarias totales del país, todos los institutos técnicos superiores, todos los institutos terciarios, digamos que son casi 1.800, y todos los centros de formación profesional. Entonces quiero conversar con ustedes sobre todo de esta problemática o de este desafío que es la transición escuela-trabajo. Si bien todos sabemos, en este auditorio nos queda claro que uno educa en la escuela para vivir en democracia, educa a los chicos y a las chicas para vivir en comunidad, para los valores, para su progreso personal, para su progreso como habitantes de una sociedad. También educa para el trabajo, o sea que un componente de la educación se vincula con el trabajo y ese es el componente que yo quiero conversar con ustedes hoy. Y si bien, porque a veces pensamos, claro, como queremos que todos los que egresan de la escuela secundaria vayan a la universidad, ¿para qué los vamos a educar para el trabajo? Y yo creo que primero, no es cierto, la minoría en América Latina va a la universidad, no más del 15% de nuestros países se gradúa de la universidad hoy, o el año pasado, en 2015, en América Latina, o sea que poca gente todavía lamentablemente va a la universidad, pero aunque vayan a la universidad, me parece importante empezar a incorporar estos conceptos de preparar también a los chicos en esas capacidades y habilidades que va a demandar el mundo del trabajo. Un mundo del trabajo muy diferente de nuestro mundo, el mundo del trabajo que nosotros vivimos cuando egresamos del secundario, cuando egresamos de un terciario o de la universidad. Un mundo del trabajo que hoy ha cambiado. No es que el futuro en 20 años va a ser diferente. Yo creo que hoy la tecnología ha cambiado todos los sectores y está cambiando todos los sectores de la sociedad. El teléfono inteligente que la mayoría de ustedes tienen en sus manos ha cambiado la forma que hacemos
cosas en la economía, la forma que compramos, la forma que nos comunicamos, la forma que vemos videos, la forma que aprendemos. Está cambiando eso abruptamente, y creo que ahora todo lo que tiene que ver con las impresoras 3D va a cambiar la otra parte de la economía, que es la producción. Hoy una persona en su casa con una impresora 3D puede tener su pequeña fábrica de muebles y vender muebles, algo que era impensable no hace 50 años, hace 5 años. Entonces creo que la disrupción de la economía está cambiando mucho todos los sectores de la sociedad, del sector salud hasta el sector, por supuesto, de tecnologías. ¿Por qué es importante esto? Porque si vamos a hablar de educación y trabajo, es importante entender hacia dónde va el trabajo, hacia dónde va el mundo laboral. Unos ejemplos nada más, pero la empresa de transporte más grande del mundo, que se llama Uber, no tiene ningún auto, no es dueño de ningún auto, ningún carro. La empresa de hoteles más grande del mundo, más de 600.000 habitaciones disponibles, no tiene ningún hotel, se llama Airbnb. Los modelos de negocio han cambiado. La empresa de comunicación, uno podría decir, más grande del mundo, Facebook, no genera ningún contenido, lo generamos nosotros colgando la hamburguesa que comemos o una foto de esta presentación. La universidad más grande del mundo en términos de alumnos, 15 millones de alumnos, Coursera, una universidad a distancia, no tiene ningún aula, ofrece toda su educación a distancia, que uno después puede estar de acuerdo o no en estos modelos, pero esto es lo que está pasando en el mundo, y esto es donde van a trabajar los chicos y las chicas que egresen de nuestras escuelas y de nuestras universidades. ¿Y por qué es importante esto? Porque está cambiando las competencias y habilidades que se requieren en el mundo laboral. El mundo laboral actual cambió mucho del mundo laboral hace 15, 20 años. Dicen que los chicos un chico que egrese hoy de secundaria va a cambiar entre 15 y 20 veces de trabajo. Va a cambiar muchas veces de trabajo, y muchos trabajos hoy no existen. O sea, hace 4 semanas, Naciones Unidas sacaba un reporte que decía que el 65% de los empleos de los chicos que hoy empiezan primaria no existirán cuando se gradúen del secundario. O sea, que serán nuevos en 12 años. Entonces, o sea, que un chico va a ir a lugares que más del 50% no existían cuando empezó la escuela. ¿Cómo educamos para eso? ¿Cómo educamos para trabajos que hoy no existen? Coordinador de redes sociales, para dar un ejemplo, no existía cuando yo me gradué de la universidad. Hoy cualquier institución, las escuelas de ustedes, las universidades, Norma, tiene un coordinador de Twitter, de Facebook, de Instagram, lo usamos para comunicar. A veces ni hablamos con los periódicos tradicionales para difundir una noticia, lo hacemos directamente en las redes sociales y lo usamos para difundir nuestras ideas, nuevos productos, nuestros servicios. Ese era un trabajo que no existía hace 10 años. Hoy es un trabajo bien pago en Colombia, en Argentina, en cualquier país que uno vea. ¿Cómo preparamos a los jóvenes para trabajos que hoy no existen? Más del 70%, y acá vincula mucho con el tema transversal de esta conferencia, más del 70% de los empleos hoy requieren algún uso de tecnología. Trabaje hoy uno en un café Juan Valdés o trabaje en una compañía que hace biotecnología, hoy va a estar relacionado con la tecnología, porque hay un software que saca la factura para pagar ese café, o por supuesto, si está relacionado con la tecnología, tiene que usar tecnología. Entonces, ¿cómo educamos a los chicos? No solo en el debate si usan o no tecnología para prepararse, pero cómo hacemos sabiendo que en el mundo de hoy cualquier trabajo, la mayoría de los trabajos en los cuales uno se emplee van a necesitar algún tipo de tecnología. Entendiendo que el acceso o no a la tecnología va a generar también problemas de equidad. Uno le queda muy claro, y me parece que ya no hay discusión, que mejor o peor educación es lo que realmente genera la inequidad en nuestro país. El acceso a la educación es la que genera la falta de equidad, me parece a mí, en nuestros países. La mayoría, muchos jóvenes de nuestros países no tienen buen acceso a la educación, no tienen la oportunidad de terminar sus estudios secundarios, de terminar su universidad, y eso genera problemas de inequidad. Yo creo que lo mismo va a pasar con el uso de la tecnología. Las personas que tengan acceso y capacidad de utilizar tecnologías van a poder avanzar en sus vidas profesionales mucho más que aquellos que no las tengan. Entonces, ¿cómo hacemos para educar en ese mundo? Hoy la competencia, como lo digo en el libro que comentaban recién, la competencia por el talento es global. Cuando el trabajo era manual, en general uno trabajaba cerca de su casa, o trabajaba en el campo, o trabajaba en una peluquería, o hacía plomería, o trabajaba en lugares cercanos a su casa. No había una competencia muchas veces ni con otra parte de su país.
Hoy la competencia por el talento es global. Si yo contrato un diseñador, por ejemplo, para, no sé, el logo de mi institución, lo puedo contratar en Colombia, o en India, o en Perú, o en Argentina. Hoy hay una cantidad de trabajos que pueden hacerse globalmente. Y lo mismo cuando las grandes empresas, las instituciones, los mismos estados contratan. Hoy yo trabajo en el gobierno argentino, una cantidad de consultores que vienen de otros países, lo mismo pasará acá en Colombia. O sea que hoy realmente la competencia por el talento es global, muy diferente a como era hace 20 años. O sea que ha cambiado, esto tiene un impacto muy grande en las capacidades y habilidades que nosotros tenemos que educar a nuestros jóvenes en la escuela. ¿Y cuáles son esas habilidades? Nosotros sabemos que es importante todo lo que tiene que ver con las habilidades duras, ¿no? Que sepan de matemática, que sepan de lengua, que sepan de electromecánica, en el caso de la educación técnica, de electricidad. Pero tenemos que también empezar a conversar, que yo sé que todos lo hacen en sus escuelas, de estas capacidades blandas. Nosotros hicimos una encuesta en Argentina cuando yo asumí en diciembre, que la presentamos en marzo, y le preguntamos al sector socioproductivo argentino, desde un museo hasta una empresa, qué capacidades y habilidades van a demandar en el 2020 de los argentinos que ustedes van a contratar en el 2020. Insisto, no era solamente empresa con fin de lucro, sino que eran instituciones sociales, eran museos, eran teatros, cualquier institución, era el Estado, cualquier institución que contrata en Argentina. Y cuando le hicimos la pregunta sobre el 2016, en general nos decían habilidades duras, que sepa temas de matemática, que sepa lo que yo lo contrato, que sepa temas de museo, que sepa temas de electricidad o temas de agrotécnica. Ahora, cuando uno le preguntaba en el 2020, la mayoría empezaban a hablar de capacidades blandas. Entonces, la primera que surgía en este informe que hicimos era trabajo en equipo. El 92% de las instituciones que entrevistamos, son representantes de la matriz productiva argentina, nos decía que trabajo en equipo era la prioridad que ellos buscaban cuando tomaban gente. Trabajo en equipo es difícil enseñarlo además, no es que uno lee un libro y aprende a trabajar en equipo. En muchas de las escuelas que nosotros trabajamos no nos enseñaron cómo hacer para trabajar en equipo. Es más, el promedio de docente en la escuela técnica en la Argentina, que son los números que yo tengo, trabaja en 5 escuelas diferentes. Entonces, ¿cómo hace para enseñar ese docente trabajo en equipo cuando tiene que estar en 5 escuelas diferentes? Y mucho del trabajo en equipo tiene que ver con el ejemplo o con casos de trabajo no teóricos, sino de trabajos en concreto para aprender a trabajar en equipo. ¿Qué quiero decir? Que muchas de estas capacidades blandas, estas capacidades, habilidades para la vida, habilidades socioemocionales, según el nombre que uno le dé, son más difíciles de enseñar muchas veces que las habilidades duras. Decían también la importancia de abstraer y resolver problemas. Hoy sobra la información en temas educativos, pero sobre la información también cuando uno trabaja. Uno va a Google, a cualquier portal, tiene más información sobre cualquier tema de la que nunca tuvo. Ahora, tomar decisiones sigue siendo difícil en un contexto laboral. ¿Cuáles son las mejores? ¿Cómo se hacen? Entonces, abstraer y resolver problemas es otra capacidad que decía el mundo socioproductivo en Argentina, al menos, que era necesario que los jóvenes tuvieran. Bueno, ¿cómo las enseñamos en las escuelas? Entonces, creo que todos estos cambios económicos y de mercado laboral tienen un impacto muy grande en esas capacidades y habilidades que tenemos que enseñar en la escuela, sobre todo en la parte superior de la secundaria, en la transición educación y trabajo, que aunque la persona vaya a la universidad, tienen que empezar a tener conceptos, y la mayoría de los jóvenes en nuestros países que van a la universidad también trabajan, o sea que tienen que tener conceptos de relación con el empleo o de empleabilidad para que se ayuden a estar relacionados con el mundo del trabajo. Y acá algunas ideas sobre educación combinada, que lo vamos a discutir un poco más en el panel que tenemos ahora a las 11 de la mañana, pero alguna cosa que nosotros estamos tratando de hacer en Argentina, y sé que también ustedes están en muchos lugares mucho más avanzados que nosotros en Argentina, acá en Colombia, me contaba José Tomás de Norma algunas experiencias. Y nosotros estamos trabajando sobre todo en educación a distancia, en educación combinada, en lo que es jóvenes y jóvenes adultos. ¿Por qué? Porque nos parece que uno puede seguir debatiendo, y creo que es sano que debatamos si la tecnología está cambiando la forma de enseñar y aprender, si la tecnología genera más calidad educativa. Yo creo que no hay ninguna duda que la mayoría de los empleos requieren hoy tecnología,
creo que hay más dudas todavía de cómo la tecnología mejora la calidad. Ahora, en el caso de la transición con el trabajo y los jóvenes adultos, no hay duda que la tecnología genera mucho más acceso. Permite que mucha gente que está trabajando a tiempo completo, que tiene una familia, que tiene menos tiempo, puede educarse. La mayor parte de la educación argentina hoy, para el trabajo, digamos, la educación técnico profesional, es presencial. Del 1.100.000 alumnos que tenemos educándose en los terciarios y formación profesional, todos van a un lugar, van a estas 3.000 y pico de instituciones a prepararse. Nosotros creemos que ahí la tecnología puede generar mucho más acceso, como digo ahí en este gráfico, mucho más acceso a una mejor, no sé una mejor, pero a más educación cuando uno está trabajando, cuando uno es un joven adulto, y también puede generar más educación sin fronteras. Estamos ahora tratando de hacer un convenio con una universidad acá en Colombia, porque algunos contenidos que tiene esta universidad en Colombia son muy buenos y yo no encuentro a nadie que lo esté dando a distancia en Argentina. Entonces, que a través de esta universidad, jóvenes en Argentina pueden acceder a estos contenidos. O sea, que también permite cruzar fronteras, digamos así, la educación a distancia, que no permite muchas veces la educación presencial. Y otra ventaja que nosotros vemos importante para los jóvenes es que se puede personalizar mucho más la educación. Cuando uno tiene 10, 12 años, bueno, uno sigue el ritmo de enseñanza que le establece la escuela, que le establecen los docentes. Cuando uno tiene 18, 19, 25 años, tiene más claro su vocación, ya está trabajando, tiene más claro cuáles son las cosas que le interesan, qué capacidad necesita para seguir avanzando. Entonces creemos que ahí la personalización que hace la tecnología es bien importante, porque uno puede concentrarse no en todo lo que hacen los compañeros al lado, sino en las cosas que realmente le interesan. Entonces ahí también estamos trabajando mucho para ofrecer esa personalización y también a los docentes. Hay 72.000 docentes en el sistema maestros, en el sistema técnico profesional, que para el año que viene van a poder acceder a muchos de estos cursos que ellos hacen de formación y actualización y capacitación a través de una plataforma a distancia, que también les permite a ellos de su casa o de donde estén poder personalizar sus contenidos según les convenga y tengan tiempo para hacerlo, digamos, ¿no? Y déjenme ahora en los últimos minutos contarle qué cosas estamos haciendo en esta línea en Argentina, desde mi rol actual, para luego poder conversar un poco más sobre educación técnico profesional. Desde que asumimos, ahora que asumió mi jefe, el ministro Esteban Bullrich, en diciembre, definió algunas prioridades para la educación argentina. Educación infantil temprana, darle la oportunidad a que todos los jóvenes, a todos los chicos y chicas de 3 años puedan acceder a la escuela, es una prioridad muy importante. La evaluación y seguimiento, tener más información sobre cómo le está yendo, algo que ustedes ya hacen hace bastante tiempo, nosotros en Argentina lo hacemos menos, entonces tenemos una primera evaluación muy general ahora en octubre de todas las escuelas del país. El tema de formación docente, el docente es la persona más importante en el aula, la persona más importante en términos de darle educación a los jóvenes. Entonces, ¿cómo hacemos para seguir rejerarquizando y revalorizando la función del maestro en Argentina? Y la parte de educación y trabajo, que es la que yo estoy liderando ahora a través de esta institución INET. Y lo que estamos trabajando es en varias cosas que quería comentarles ya para terminar y abrir esto a un debate. En primer lugar, es revalorizar la educación técnico profesional. Creo que en nuestros países seguimos pensando que es una educación de segunda. Esto de que si uno no va a la universidad no le puede ir bien, es un mito muy generalizado, me parece, en toda América Latina, pero lo es seguro en Argentina. Uno piensa que si no va a la universidad no puede progresar, y ya no es verdad eso. No es verdad en los países más desarrollados y no necesariamente es verdad, seguro no es verdad en Argentina. Uno le puede ir muy bien y puede progresar a través de estudiar un terciario y después volver a estudiar. Yo creo que la educación de hacia adelante es una educación mucho más seguida, mucho más corto, porque hay una necesidad de seguir aprendiendo toda la vida. Esto de aprender, que es otra capacidad blanda para mí fundamental, de enseñarle. Si uno pudiera, después de los 12 años de escuela, estar seguro que el chico aprendió a aprender, yo creo que es el 50% del éxito, porque ese joven hoy va a tener que aprender toda la vida. Entonces me parece que esa capacidad blanda es fundamental, darle curiosidad intelectual a este joven, a este chico, a esta chica, para que siga aprendiendo toda la vida. Entonces nosotros queremos
difundir y promover que en Argentina que la educación técnico-profesional es una educación también de primera, que es una educación importante en el futuro de la Argentina y que todos los jóvenes van a tener que seguir aprendiendo toda la vida, por lo cual tenemos que ofrecer una buena oferta de especialidad de formación profesional para todos, sea mandos medios, o sea un emprendedor, o sea un cuentapropista, no importa dónde esté uno trabajando, tiene que seguir preparándose toda la vida. Entonces estamos trabajando en que la educación técnico profesional tenga una visión como país de que es de primera clase y que puede de alguna manera ser una alternativa de excelencia a la universidad. Es un primer planteamiento. Y eso lo estamos haciendo a través de cambiar algunos marcos regulatorios que existen hoy en Argentina para que la educación terciaria sea más flexible. Hoy la educación terciaria en Argentina son 3 años o nada. Estamos avanzando a que haya certificaciones intermedias. Hoy cuando uno va a hacer una entrevista de trabajo, no le preguntan tanto la educación formal, le preguntan mucho más sus competencias y sus saberes, sobre todo cuando uno ya tiene más años de trabajo, qué aprendió, qué logros tuvo, qué procesos pudo desarrollar a lo largo de su trabajo, sea en una escuela, sea en una empresa, sea en el Estado. Creo que la educación tiene que parecerse a eso, tiene que ser una educación más basada en competencias, más basada en saberes y una educación más modular. Estoy hablando de la educación técnico-profesional, digamos, no tanto regulada por horas. Hoy en la Argentina la educación está regulada por horas. Usted hace 1.600 horas, tiene un título terciario, usted hace 800 horas, tiene un título de formación profesional, usted hace 2.200 horas, tiene otro título, pero no está armado desde la competencia de los saberes. Estamos yendo a un sistema basado en competencias que articule los 3 niveles de educación, tanto terciaria como formación profesional, como universidad. Estamos ahí siguiendo bastante el modelo australiano, que es un modelo que cambió hace 25 años, yo creo que es muy exitoso, que uno pueda hacer un año de un terciario, por ahí tuvo que dejar, pero eso ya le dio una certificación, a los 3 años vuelve, y entonces eso le vale para seguir estudiando, y eso le vale para graduarse de un título universitario. Hoy en Argentina, si uno termina un secundario de electromecánica, son 6 años de doble escolaridad, tiene un secundario de especialidad en electromecánica, se va a hacer un terciario de electromecánica, tienen que empezar de cero. O sea, que tiene que empezar de cero y hacer 3 años más, cuando la mitad de las materias son las mismas que vio en la secundaria. Y si después de esos 9 años todavía quiere seguir estudiando y va a hacer ingeniería eléctrica o electromecánica relacionada, tienen que empezar de cero otra vez. Esto les alienta mucho a los alumnos a seguir estudiando. Yo no sé exactamente cómo es en Colombia, pero en Argentina estamos promoviendo que haya mucha más articulación y validez entre los diferentes niveles educativos para alentar al alumno justamente a seguir estudiando. Me quedan pocos minutos, quiero redondear algunos conceptos más y si quieren ya empezamos a charlar un poco entre nosotros y a debatir este tema. Estamos trabajando mucho en incorporar tecnología, sobre todo para dar más acceso a los jóvenes y jóvenes adultos, y lo estamos haciendo también en tres contextos más sociales que creemos que tiene que haber mucha más formación profesional. En la formación profesional para personas con discapacidad, hay 2,5 millones casi de argentinos entre los 18 y los 65 años, o sea, en edad laboral que tienen discapacidad. Entonces estamos promoviendo también la formación profesional para ellos. La formación profesional en contextos de encierro, que hoy está muy poco promovida en la Argentina, y la formación profesional para personas con adicciones, que están saliendo de sus adicciones, pero que creemos que la educación es la única manera de que realmente puedan avanzar y progresar en su vida laboral. Entonces también estamos trabajando mucho en cómo darle más formación técnica profesional a grupos de personas que no estaban, me parece, bien atendidas en los últimos años en Argentina. Y para terminar, un tema fundamental que estamos tratando desde la educación técnico-profesional es la conexión con el mundo del trabajo, la conexión con esa demanda laboral. Me parece que si la educación técnico-profesional no tiene pertinencia con el mundo del trabajo, no estamos dándole una buena oportunidad educativa a los jóvenes. Entonces estamos ahí trabajando en generar reporte para saber, para tener perspectiva futuro de qué capacidades y habilidades, como les contaba antes, se van a demandar. En segundo lugar, armamos ya en 21 de las 24 provincias. Argentina es un país federal, tiene 24 provincias,
armamos el Consejo Provincial de Educación, Trabajo y Producción. O sea que armamos un ámbito institucional para que las escuelas, para que el sector educativo se puedan reunir con el sector laboral y con los gremios, no gremio docente que también participan, pero sobre todo los gremios del sector productivo. Nos parece que, al menos en Argentina, el sector educativo habla muy poco con el sector productivo. El sector educativo se queja de unos temas, el sector productivo se queja de otros, pero en muy pocos espacios institucionales se sientan a conversar. Entonces, armamos estos consejos provinciales de educación, trabajo y producción para que se sienten a conversar ambos sectores. Y el tercero es, en esta pertinencia con el mundo laboral, tiene que ver con las prácticas profesionalizantes, las pasantías. Hoy la mayoría de los alumnos en las secundarias técnicas y en los terciarios técnicos terminan sus estudios sin haber pisado el sector productivo. Por ahí fueron porque tienen que trabajar, pero la institución educativa no promovió alguna pasantía, alguna práctica profesionalizante como lo llamamos en Argentina. Entonces estamos trabajando, avanzando mucho en que todos los alumnos tengan la oportunidad, al menos 200 horas en el último año de sus estudios, de poder realizar una práctica profesionalizante en una empresa. ¿Por qué? Y para terminar, porque esto es lo que estamos tratando de transformar hoy en Argentina. Esta es la población económicamente activa, 18 millones de argentinos entre 18 y 65 años. Como ustedes ven, la minoría tiene universidad, solo el 17% tiene estudios universitarios. Hay casi 9 millones que no tienen secundario. Uno de los dramas enormes, unas tragedias enormes que tenemos en Argentina, pero pasa en América Latina, es que casi 50% de los alumnos no terminan su escuela secundaria. Y además no solo eso todos los años, sino que de los que están trabajando más de 9 millones no tienen los estudios secundarios. O sea que en un mundo que sabemos que hace falta la educación postsecundaria, sea universitaria o terciaria, para avanzar, tenemos países que en su mayoría de trabajadores no tienen estudios secundarios y todos los años 50% lo dejan. Entonces toda esta formación técnico profesional en gran parte lo estamos encarando para estos jóvenes, para los jóvenes de 18 en adelante, que sin una buena educación no van a tener oportunidades para progresar en su vida y aportar a que sea un país más competitivo y más productivo. Muchas gracias. Si les parece, ahora tenemos un espacio para preguntas, respuestas, críticas, debate. Papelito, micrófono. Sí, señor. ¿Alguien acerca un micrófono, señor? Acá tiene. ¿Tenés? Muchas gracias por la oportunidad que nos dan. La pregunta va enfocada básicamente a la educación inicial. Dijiste en tu charla que están buscando a más temprana edad iniciar a los niños a los 3 años, comparando un poco con la educación finlandesa. Desde luego nuestra circunstancia es otra, pero comparando un poco, inician los niños allí a los 7 años y ven como improcedente el que se inicia a muy temprana edad los niños en la escuela. A los 3 años, ¿cómo ve esa relación, esa diferencia con la educación finlandesa? Muchas gracias por la pregunta. Sí, desde que hay muchas investigaciones y research que muestra la conexión entre la educación infantil temprano y el progreso de esa persona, ¿no? Las habilidades y capacidades cognitivas se desarrollan a muy temprana edad, dicen entre los 0 y 6 años, cosa que me parece no sabíamos hace algunas décadas. Entonces el Ministerio priorizó la importancia de que los más chicos, los chicos de 3, 4 años, sobre todo a partir de 4 años, puedan acercarse a una institución educativa que hoy no existe. Hoy casi no, en la mayoría de las provincias en Argentina no existe la oportunidad de que los chicos puedan ir a atender educación infantil temprana, que no es una escuela muchas veces, sino que es un jardín infante más general, no tan, si uno quiere, compartimentado en materias como es ya la escuela primaria, pero sí queremos que a los chicos que quieran atender tengan la oportunidad de hacerlo. Estamos avanzando en la construcción de 250 jardines de infantes en los próximos 2 años para que estos chicos puedan acceder a educación. Eso es lo que ha definido
el presidente del Ministerio de Educación. Entendemos que hay otros países que tienen otras prioridades, otra manera de verlo, pero en Argentina nos parece importante darle la oportunidad, cuanto más temprana, a los chicos y a las chicas a que puedan acceder a educación, porque es ahí donde empieza la inequidad social, que es muy alta en Argentina, ¿no? Gracias. ¿Qué otra cosa? Señor, señora. Sabemos que en temas de desarrollo y procesos, lo de las competencias blandas es algo en lo que ya se debe estar trabajando en todas las instituciones. Es un poco difícil. A nivel de su experiencia desde Argentina y desde la educación básica, ¿qué estrategias se están utilizando para empezar a trabajar, a fomentar y a desarrollar esas competencias blandas desde esos establecimientos? Creo que es el meollo de la cuestión. Ojalá tuviera la respuesta para decirte, pensé que vos me ibas a dar la respuesta, pero te cuento unas cosas que nosotros estamos haciendo. Primero es darle la prioridad que las habilidades blandas son fundamentales para los jóvenes. Me parece que este es un debate bastante reciente que en muchos países no lo estamos dando y no estamos mostrando la importancia que tienen estas habilidades y competencias. En la parte que yo estoy liderando ahora, que es la transición entre escuela y trabajo, estamos buscando fomentar estas habilidades blandas que están relacionadas con el mundo del trabajo, que eso es diferente. Obviamente las habilidades blandas tienen que empezar en la familia, desde el año cero, digamos, ¿no? Esto no es... Ahora, ¿cómo hace uno desde el sistema educativo formal para darlas? Que yo creo que es más complicado todavía, sobre todo cuando uno toma al joven ya a los 16 años. Porque uno diría que a los 16 años, 17 años, ya alguna habilidad blanda tiene que haberte, ojalá ya tuviera todas estas habilidades blandas desarrolladas. Ahora en Argentina nos encontramos con muchos jóvenes a esa edad que no tienen muchas de estas habilidades blandas desarrolladas, ni por su familia, ni por sus escuelas, porque en muchos lugares o muchas escuelas los docentes no los hemos preparado para dar estas capacidades blandas. No es que no tienen ni la voluntad, ni la gana de hacerlo, ni tienen entendimiento intelectual, que es importante. Pero digo lo de trabajo en equipo, esto es una estadística real. El docente de la Escuela Técnica Argentina promedio trabaja en 5 escuelas técnicas. Cuando yo me junto con ellos, hice una reunión hace 3 semanas con 100 de ellos, y les hablo de trabajo en equipo. Todos me miran diciendo, sí, está muy bien. Ahora, yo trabajo en 5 escuelas, no puedo estar ni con mi equipo de docentes. ¿Cómo yo voy a poder enseñar trabajo en equipo a los alumnos, digamos? Y acá no hay una responsabilidad de nadie, sino una realidad, al menos del sistema educativo argentino, que no tiene hoy no tiene esta posibilidad fácil de enseñar en esta transición escuela-trabajo capacidades blandas. ¿Qué estamos también mirando? Que muchas capacidades blandas tienen que ver también con esta actitud emprendedora que queremos transmitir en los jóvenes y jóvenes adultos en Argentina. No porque pensamos que todos van a ser emprendedores. En nuestras sociedades la mayoría son emprendedores, y también en Estados Unidos. La mayoría de las personas no les gusta tanto el riesgo, prefieren trabajar en una institución estable, sea el Estado, sea una ONG, sea una empresa. Ahora, en un mundo tan cambiante, todos tenemos que tener la capacidad de adaptarnos al cambio. Todos tenemos que tener la capacidad de aprender a aprender. Todos tenemos tenemos que tener la capacidad de entender que nuestro trabajo puede desaparecer en 4 años porque está desapareciendo. El otro día tenía una conversación, los taxistas en Argentina están muy enojados con Uber, en parte con razón, porque también Uber a veces nos paga los impuestos y una cantidad de cosas, y me vinieron a ver para hacer un foro sobre capacidades, y yo le decía, tienen razón, hoy Uber es una competencia y hoy en Argentina es desleal porque no están pagando los impuestos, etcétera. Ahora, ustedes deberían estar más preocupados porque en 5 años los autos no van a tener conductores. Esa es la preocupación que ustedes tienen que tener. Obviamente se enojaron más conmigo al principio, después lo entendieron, pero hoy están hablando que el año que viene van a salir algunos autos sin conductores y seguramente en 5 años más todavía. Entonces, ¿cómo miramos un mundo que eso está pasando? Nos gusta o no nos gusta a nosotros en este salón, esas cosas pasan. Hoy nosotros, hablaba con un amigo hoy a la mañana desayunando, que me decía que había tenido un problema de plomería y que llamó a 3 plomeros que lo dejaron abandonado, entonces se fue a hacer su propio estudio en YouTube de videos de plomería y arregló su problema de plomería autoeducándose 45 minutos. O sea que había un maestro de otro país que había hecho unos videos, que también era un maestro, si uno quiere, no un maestro, un docente
digamos, profesional como que nosotros conocemos, como muchos que están ustedes acá, pero alguien que le había transmitido unos conocimientos, había aprendido plomería, había resuelto este problema que tenía en su casa. Eso está pasando hoy en el mundo. Entonces, estas habilidades blandas creo que tienen que ver también con adaptarse a los jóvenes a estas realidades, que muchas cosas que van a pasar en el mundo laboral no las vamos a conocer. Y ahí también estamos probando nosotros, ya para los jóvenes mayores de 18 años, algunos simuladores de tecnología, pues creemos que muchas de estas habilidades blandas se aprenden en casos, en discusiones. Es muy difícil decirle, aprende a trabajar en equipo y repetirlo 20 veces y la persona va a saber trabajar en equipo. Probablemente no. Entonces, ¿cómo hacemos para simular casos de trabajo en equipo? Y ahí sí la tecnología tiene un rol bueno. Muchos chicos, la mayoría de los chicos de ustedes deben jugar a miles de juegos en tecnología, que algunos enseñan valores, la mayoría no, pero uno a través del juego también puede aprender. Entonces creemos que hay algunos temas de gamificación que pueden ayudar a enseñar capacidades blandas, como casos de trabajo en equipo, como casos de tener curiosidad intelectual, como casos de cómo tener responsabilidad y compromiso, una habilidad blanda que mencionaba mucho el sector productivo argentino, sobre todo en los últimos años que se perdió un poco de cultura del trabajo, era responsabilidad y compromiso. Si uno se compromete a llegar a tal hora a su institución, que llegue; si uno se compromete a trabajar tantas horas, que lo haga. Entonces, muchas de estas cosas creo que también la tecnología puede ayudar para hacer casos y simulaciones. Ahora, no hay muchos países en el mundo que hayan enseñado o enseñen capacidades blandas a escala. El problema que tenemos hoy es qué países, si uno dice que Finlandia enseña muy bien esto, Hong Kong otro, algunos estados de Estados Unidos, Australia. Ahora, pocos han hecho a escala, y además yo siempre tengo temor en estas comparaciones que uno hace con los otros países, que a veces tienen muy poco que ver con los nuestros. Finlandia es un gran país educativo, tiene poco que ver con la Argentina, Finlandia, en términos de heterogeneidad de población, en términos del tamaño de su población, de la educación de su familia. Entonces, está bueno para pensarlo, no es tan fácil después traspolar las políticas de países como Finlandia, a menos en el caso de Argentina, pero no hay muchos casos de países que hayan escalado a todas las escuelas la transmisión de estas habilidades blandas. Entonces no hay muchos casos hoy. Me parece que hoy tenemos que innovar. Creo que acá la innovación que tanto hablamos en educación es lo que tenemos que probar. ¿Cómo hacemos para transmitir estas habilidades blandas? Y trabajar mucho también con las familias y trabajar con la sociedad, porque muchas de estas habilidades blandas, si toda la publicidad que uno lee en la tele o que ve en la televisión, en la radio, transmite, no sé, individualismo y egoísmo, es difícil que después uno enseñe trabajo en equipo. Entonces acá me parece que el trabajo que tenemos que hacer desde la educación, nosotros estamos haciendo bastante conveniando con empresas, con asociaciones de padres, es que la sociedad tenga claro que estas habilidades y capacidades son importantes para los jóvenes y para el país. Esto no puede ser, me parece a mí, solamente una función o una responsabilidad de la escuela, porque los insumos que los jóvenes reciben con respecto a capacidades blandas van mucho más allá que la escuela. A veces lo reciben más por la televisión que por la propia escuela, digamos, ¿no? Entonces ahí, creo que nosotros, por lo menos de Argentina, estamos trabajando, interactuando con dos sectores para transmitir estas habilidades, ¿no? Ahí había una pregunta. Buenas. Pero había una... y después ella que está preguntando... buenos días. Tantos varones no dejan a ninguna mujer preguntar. Sistema educativo machista. Sí, cuénteme. Buenos días, mi nombre es Alejandro Domínguez. Tengo una pregunta. ¿Cómo se imaginan o cuál propuesta puede existir de reacción de la educación local, universitaria y técnica frente a estos consorcios como Coursera, edX, o a los nuevos entrantes, las grandes corporaciones como Google, Educación y todo lo que está entrando? ¿Hacia qué camino deberíamos tomar? ¿Nos unimos a los consorcios o qué otras opciones se pueden ver desde la perspectiva de lo que has escrito o has manejado? A pesar de eso, no ser una tercera pregunta de una mujer, fue excelente pregunta, ¿no? Muy buena, muy buena. Mira, yo creo que en parte es lo que la globalidad está trayendo. Es difícil uno oponerse a eso. Nosotros en Argentina no nos estamos oponiendo, estamos tratando de interactuar. Ahora sí, dándole una regulación, ¿no? Nos parece importante que si uno viene a ofrecer educación en Argentina, tenga la misma regulación que tiene una institución pública, una institución privada. Ahí somos nosotros, estamos tratando de ser muy fuertes en regular por algunos temas que tengan que ver con calidad educativa. Nosotros queremos que cualquier institución educativa, sea pública, privada,
ofrezca calidad. Ahí uno no puede, me parece, ceder. No, pero esto es lo nuevo, esto es lo que viene. Está bien, pero si no ofrece calidad, esto no sirve. Y ahí muchas veces el alumno tiene muy poca información. Un alumno se acerca, y también a las instituciones tradicionales. Un alumno, me parece que hay poca información sobre qué carrera elegir en nuestros países y hay poca información sobre la institución educativa, sobre todo postsecundaria, ¿no? Uno va a una universidad, no sabe si es buena o es mala, va a un instituto nuevo, tampoco lo sabe, se da mucho en la enseñanza de inglés, en la enseñanza de formación profesional, que hay mucha institución nueva que tiene poco registro de calidad, pero también poco registro de qué impacto va a tener esa educación. Yo hago 3 años de diseño gráfico en esta institución. ¿Me voy mejor o peor después? ¿Cuánto ganan los diseñadores gráficos a lo largo de su carrera? ¿Qué tipo de salida laboral tiene un diseñador gráfico o un electromecánico? Hoy estamos haciendo un reporte que vamos a sacar, si Dios quiere, en noviembre, lo llamamos Retorno de la Educación, en lo que estamos viendo de las más de 25 especialidades que ofrece educación técnico profesional en Argentina, cómo le fue a los egresados 10 años después. ¿Fue mejor? ¿Progresaron en su vida? ¿Tienen mejores ingresos? ¿No tienen mejores ingresos? ¿Y en qué instituciones han estudiado? Que es un poco yendo a lo tuyo. Entonces creo que no hay que, me parece, nosotros de Argentina no estamos oponiéndonos a la entrada de nuevos actores al sistema educativo, sí nos parece que tiene que estar regulado, tal regulado como está el sector público, regularlo sobre todo en temas de calidad. No hacerle la vida imposible para entrar, pero sí hacerle la vida imposible y sacarlo si no ofrecen buena calidad. Entonces ahí es importante medir esa calidad en términos de qué aprendió el alumno, cómo aprendió y qué trabajo consiguió. Y después seguro uno no se puede oponer a la tecnología. Parece que eso, digamos, oponernos al teléfono inteligente, a bajar videos, creo que sería irracional para cualquiera de nosotros. Bueno, lo mismo pasa, me parece, con la educación a distancia. Creo que eso está aquí para quedarse. Otra vez hay que mirarlo, compararlo con qué tecnología ofrecen, pero yo estoy convencido que genera más acceso. Hoy hay una cantidad de jóvenes argentinos que no pueden educarse porque están lejos de una institución educativa y porque trabajan 8 o 9 horas al día porque tienen una familia. Entonces, estoy convencido que si tuviéramos más tecnología, más jóvenes argentinos pudieran acceder a una educación técnica, a una educación profesional. No. Yo soy el jefe hoy, acá. No, listo. Por pocos minutos más, pero ahora soy el jefe. Gracias. Después Muchas allá. gracias. Sí. Bueno, muchas gracias por todo esto de la diferenciación entre las habilidades duras y las habilidades blandas. En el torno de lo que es esa formación de habilidades blandas, una de las grandes preocupaciones que yo siento y que hemos estado también debatiendo es las tareas escolares que se le colocan a los niños y a los jóvenes, que se están convirtiendo en el llenar el requisito de lo que no alcance en la clase para que los padres de familia terminen ayudando a sus hijos a explicarles. Eso no es calidad y estamos rompiendo la familia porque hemos visto, más o menos lo que he revisado, la crisis de las parejas hoy entran en la edad en que los niños están en esa edad de escolarización 3º o 4º, peleando quién va a acompañar el niño o la niña, y bueno, con el paradigma que el colegio que más tareas coloca es el colegio que mejor es el mejor. Entonces, para mí es muy importante cómo han ustedes establecido o cómo han ido mirando cómo convertir una tarea escolar con intencionalidad de unir la familia, enamorar al niño de aprender, al joven de aprender, porque tenemos una cosa gravísima hoy, es que nuestros niños ni jóvenes quieren aprender, porque encuentran la escuela pues o el colegio aburrido. Quisiera saber cómo han hecho o qué experiencias tienen frente a eso alrededor, incluyendo las tareas escolares absurdas que hoy colocamos. Gracias. Gracias a usted. Valió la pena la espera. Muy buenos comentarios. Nosotros tenemos una deserción escolar del 50% en la secundaria, en Argentina. En la escuela técnica, 60%. De 100 jóvenes que empiezan, 40 terminan en la escuela técnica. En lo técnico superior tenemos 70% de deserción escolar, en terciario. En universidad se gradúan el 15% de los que empiezan. O sea que algo no estamos haciendo bien en esto que usted decía de hacer una escuela que al joven le interese estudiar. Esto no es únicamente, me parece a mí, una responsabilidad
la escuela. El mundo alrededor de la escuela ha cambiado, entonces los jóvenes también encuentran divertimentos que por ahí nosotros no teníamos. El mundo de fuera de la escuela, cuando yo iba a la escuela, se parecía bastante a la escuela. Hoy el mundo de la escuela de nuestros hijos se parece bastante poco al mundo fuera de la escuela. La escuela ha cambiado poco con respecto a lo que hoy sale el chico y está en Facebook, está hablando en Skype con sus amigos o sacando fotos y colgándolas en Instagram. Que no digo que sea bueno o malo, es la realidad. No podemos discutir si es bueno o malo, pero es la realidad de estos chicos. Yo salía de la escuela, iba a jugar a la plaza, jugaba al fútbol, se parecía bastante a la escuela. Entonces también esa es una realidad que está pasando hoy, que no es culpa de nadie, sino de que ha cambiado la cosa. Ahora, yo creo que tenemos que hacer una escuela más entretenida. Tenemos que hacer una escuela con mayores competencias relacionadas con el mundo, pero tenemos que hacer una escuela más entretenida. Es como que nos da vergüenza decir que la escuela, el alumno tiene que pasarlo bien. Recién hablaba con los organizadores. Si ustedes no están pasándola bien en esta conferencia, yo estoy haciendo algo mal. Bueno, lo mismo tenemos que plantearnos hacia adentro de la escuela. Si se nos va el 50% de los chicos, algo tenemos que mejorar en la escuela. Hay muchos dramas también, económicos, familiares, pero algo tenemos nosotros mismos que plantearnos en la escuela de cómo trabajar en esa mayor graduación. Y creo que ahí la familia y todos los sectores de la sociedad son fundamentales. No tengo una respuesta específica sobre lo de las tareas, pero sí uno ve los mejores países del mundo, por más que se puedan o no extrapolar las experiencias, lo ve en el caso de Finlandia, como mencionaba recién el director o el profesor, u otros países. Uno ve que en los países que mejor le van las pruebas PISA, cualquier otra prueba que uno tome internacional, toda la sociedad se ha encolumnado o ha puesto la educación como prioridad. Creo que en América Latina, seguro en Argentina, la sociedad argentina no ve la educación como una prioridad. A veces surge, a veces hay un tema. Ahora nosotros el ministro lanzó con el presidente y con todos los gobernadores, los 24 gobernadores de la Argentina, un acto, un compromiso por la educación. Para tratar de que toda la sociedad argentina entienda que la educación es una prioridad y que exija que si yo no hago bien mi trabajo en la educación técnica 1 año, 2 años, que los padres digan: se tiene que ir de Sanchezini, no importa que sepa, que escribió un libro, se tiene que ir porque los chicos no están mejorando. O sea, que empieza a haber una exigencia también de la sociedad, de los diversos sectores sociales, a los políticos que están en la educación y a los responsables de la educación. Entonces, creemos que tiene que haber un compromiso de toda la sociedad. Creo que los países que mejor le va en las pruebas estandarizadas o no estandarizadas han mostrado que todos los sectores, el sector empresario, el sector social, las iglesias, la educación en sí, todos se han comprometido en que la educación sea una prioridad en ese país. Creo que eso todavía no pasa mucho, por ahí no pasa a nivel de las familias, pero tampoco pasa en los otros sectores. Y creo que ahí nosotros, desde que estamos en el sector educativo, tenemos que demandar. A mí vienen a ver muchas ONGs y muchos empresarios, y yo siempre le digo: ustedes exíjanos más desde la sociedad. Escriban un artículo criticando que no estamos yendo tan rápido en la reforma educativa, comenten en una radio que no estamos usando suficientemente bien los fondos públicos para mejorar la educación, no por la crítica en sí, pero para que haya más demanda social, ¿no? En los temas de seguridad, uno lo puede ver porque lamentablemente tiene un accidente fatal o no fatal una persona, entonces hay una demanda social frente a un tema de seguridad. En educación no se gradúa el 50% de los chicos en Colombia, en Argentina, todos los años. Estamos todos igual, no hay nadie puso grito en el cielo por este tema. Hay un problema en educación, no nos parece urgente, y como nadie mide bien los resultados y no es claro, porque los resultados tienen impacto 20 años después, como que ninguno somos responsables si le va bien o no a los chicos que hoy se están educando. Entonces creo que ahí tiene que haber un compromiso mayor de toda la sociedad para poner la educación como prioridad, que es un poco lo que se me ocurre de los comentarios que usted hacía, ¿no? No sé cuánto tiempo más tenemos. ¿Listo? ¿Ya está? 2 minutos, 2 preguntas más. Bueno. Ahí, lo están diciendo ahí, perdón. No, ahí, exacto, ahí, perdón. Sí. Buenos días, tengan todos ustedes. Tengo una inquietud y es que, de acuerdo a esta experiencia que tienen en Argentina, ¿cómo están vinculando ustedes a los medios productivos
a las grandes empresas para que estos jóvenes que se les está preparando y se les están ayudando a desarrollar las competencias blandas, que desarrollen un trabajo de pronto a 3, 4 años para que sean admitidos en estas empresas, sean seleccionados y no les estén exigiendo una experiencia laboral para esa admisión, porque el gran problema que tenemos es que los jóvenes se desmotivan y de pronto por eso el 50% de deserción de los estudiantes en las escuelas, porque al salir no son admitidos en estas empresas y tienen más que todo pendiente el desarrollo de competencias duras. ¿Cómo están trabajando ustedes? Porque en Colombia también se está presentando ese grave problema. Me parece un excelente comentario. Ese problema existe en todos los países, desarrollados o menos desarrollados. Hay una brecha importante entre lo que demanda el sector productivo y lo que estamos ofreciendo desde la educación. Solo estamos trabajando en varios aspectos. Uno es entender qué quiere el mundo laboral. Insisto, uno no educa nada más para el mundo laboral, educa para muchas más cosas y no es la única manera de tener satisfacción y progreso el mundo laboral, pero es un componente importante de los jóvenes que van a la escuela, que van a trabajar probablemente toda la vida en algún lugar. Entonces, nos parece importante entender qué quieren. Y acá ese entender es conversaciones y después información. Nosotros hablamos mucho en educación y tenemos poca información en relación. Hace falta capacidad blanda. Bueno, ¿cuántas? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuánto lo demandan? Por eso hicimos este trabajo que vamos a hacer todos los años de qué capacidades y habilidades requieren las empresas en 5 años, porque para entender esa perspectiva. Entonces, primero entender. Entonces, en los currículos educativos, en las especialidades educativas, podemos introducir esas capacidades y habilidades que está demandando el sector productivo. Y después con lo que decía antes, que es que todos los alumnos, al menos en el último año, tengan una práctica, mientras están en la escuela, una pasantía. Que no se gradúen de la escuela si no han trabajado al menos 200 horas en un lugar del sector productivo. Insisto, ya sea un lugar como puede ser un museo o que sea una empresa, una pequeña empresa, grande, etcétera. Entonces, ahí estamos haciendo esfuerzos, ya sacamos esa normativa y ahora tenemos que conveniar con empresas. Ya conveniamos con 52 empresas que están tomando chicos este año, del último año de la secundaria técnica, para que puedan hacer sus experiencias. Entonces, por lo menos esa persona tiene 200 horas de práctica en algún lugar empresarial para poder ver cómo es el mundo laboral, inclusive quedarse. La empresa Arcor, que es una empresa muy grande de golosinas en Argentina, tiene esta experiencia y el 70% de los chicos que empiezan como pasantes se quedan luego en la empresa. Entonces, también es una oportunidad del chico para luego tener un trabajo, ¿no? ¿Me están apurando? ¿Hay una última que estaba el señor o no? Sí, por favor. Solicito por favor que me responda porque esta parte del auditorio no tuvo la oportunidad. Un segundo. Todos tienen la oportunidad. No me haga política acá. Un segundo. El pensador libre Ricardo Arjona indaga que si el norte fuera el sur y hoy las políticas laborales están cambiando y hoy los papás están siendo, en algunos casos, nos está mostrando el mundo, los trabajadores de los hijos, porque niños a la edad de 10 años ya se están convirtiendo en multimillonarios, y hay historias como de niños que en la escuela comenzaron a vender canicas y luego montaron una página web y comenzaron a vender canicas, a exportarlas incluso, y ya luego los papás al año o 2 años estaban trabajando para el hijo. Y la ley de hecho no está preparada y no está diseñada para afrontar este tipo de situaciones, porque sin tener las competencias, pues ya se convierte en un tema público mundial. Mi pregunta es, ¿cómo ves rediseñar la educación pensada y concentrada no en la educación terciaria, que es donde se concentra el mayor capital, y por eso los grandes especialistas pedagogos se fugan a la educación terciaria y se desvalora. Quedan 2 segundos. Y se desvalora la educación inicial. Entonces, los gobiernos deberían concentrar mayor capital en la educación inicial para que los grandes pedagogos se vayan a la educación inicial
y preparen a estos jóvenes que ya desde 10 años están trabajando y además son multimillonarios. Muchas gracias, muy buen comentario. Y estoy de acuerdo y le dejo el desafío de contestarlo a Manuel, que es una pregunta difícil, porque hay que cambiar un sistema, digamos, ¿no? Pero me parece muy buen comentario de cómo uno le da, rejerarquiza todos los niveles educativos. Pero entiendo que es un desafío importante para las sociedades de hoy para enfrentarnos. Muchas gracias a todos otra vez y seguimos en contacto toda la mañana. Gracias. Gabriel, lo que quería decirte es lo siguiente, es que hay muchas preguntas que quedaron por hacer y las inquietudes, entonces si te es fácil de pronto responderlas en este receso que van a tener, porque ya vamos de receso, y además porque, claro, por tiempo, pero además Gabriel va a estar con nosotros en un panel y seguramente muchas de estas preguntas e inquietudes que nos están llegando, pues Gabriel con mucho gusto las puede ir resolviendo, porque no solamente eres nuestro invitado acá, es que hay muchas más que querían hacerte preguntas. Muchas gracias por tu participación en este congreso. Bien, vamos a hacer este receso, muchas gracias a Gabriel. Recordarles que está a la venta aquí en el Congreso Educación 3.0, ya tuvieron la experiencia de escuchar a Gabriel, una persona que sabe mucho de estos temas, y ustedes lo pueden reforzar a través de su libro, que es La batalla por el talento en América Latina, Gabriel Sanchezini. El libro lo pueden conseguir acá por 25.000 pesos, además él puede firmar y poner su autógrafo en ese libro, pero la idea es que lo lean y lo puedan interrelacionar en sus planteles educativos. Son las 9:45 de la mañana, estamos atrasados 10 minutos, como el refrigerio es aquí en la parte de atrás y en la parte del lobby, les voy a estar haciendo llamados porque sí se escuchan los llamados en el lobby, entonces hacia las 11:10 de la mañana estaremos nuevamente comenzando, pero voy a hacer unos llamados anteriormente. 11:10. 10:10, gracias, 10. Acá tengo un problema.